El Colegio Médico pidió al intendente Claudio Orrego que pruebe de manera científica que la nube de humo que cubrió a Santiago no es tóxica y que cubre, como dijo la autoridad hoy en la mañana. Esto a pesar de que más tarde Bomberos precisó que el humo de cualquier incendio sí es tóxico. Vamos a ahondar en este tema. Nos encontramos con el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Vamos a despejar dudas. ¿Es tóxica la nube? La verdad es que a medida que ha transcurrido el día, obviamente que se han ido aclarando las posiciones y tanto el Ministerio de Salud como Bomberos de Chile y otros expertos han dicho lo que decía Bomberos, o sea, la nube es tóxica. Eso no significa que tenga sustancias mortales, como a lo mejor quiso descartar el intendente, y lo entiendo, pero toda nube es tóxica. ¿Por qué? Porque produce irritación ocular, irritación de los ojos, irritación de la garganta, un síndrome bronquial obstructivo en gente susceptible, incluso aumenta las posibilidades de infarto cardíaco. Por lo tanto, nosotros consideramos como médicos obviamente que eso es tóxico. A lo mejor él fue mal asesorado o no se expresó bien, pero eso es tóxico. ¿Por qué? Porque teniendo una dosis de una sustancia produce daño en la salud humana y eso hay que considerarlo como un evento tóxico. Doctor, ustedes incluso solicitaron que demuestre científicamente que la nube no es tóxica para decir aquello. ¿Cuál es el peor riesgo que corre la salud ante esta presencia de esta nube? Sí, me voy a referir primero al tema científico. Chile cuenta con las mejores estaciones de monitoreo del aire, de la contaminación por partículas, de la contaminación por gases en Latinoamérica. Por lo tanto, cuando uno quiere dar una afirmación de esa magnitud, y decir y tranquilizar a la población, porque obviamente que uno también tiene el derecho a tranquilizar a la población, ojalá que lea los resultados, digan, no es tóxica porque mire, material particulado está bajísimo, no hay gases tóxicos, no hay derivados del azufre, no hay derivados del nitrógeno. Eso es lo que yo espero de una autoridad que va a dar una noticia a la población. Y nosotros y el Ministerio del Ambiente y el subsecretario del Ambiente, el señor Mena, que ha estado muchas veces en CNN, también es un experto mundial en ese tema. Entonces yo esperaría, y eso es lo que dije, que la población ya no está conforme con que una autoridad diga sí o no. Si la autoridad dice sí o dice no, y eso lo han dicho todos los políticos, tiene que demostrar con cifras, con elementos científicos, si eso es así o no. Doctor, despejemos más dudas aún porque usted ha señalado que tenemos las mejores estaciones de monitoreo para poder ver el material particulado. Y lo sabemos porque cada año en invierno podemos establecer, dependiendo del límite que lleguemos, si es que hay episodios críticos, menos críticos, regulares, y por eso también las medidas que ha adoptado la autoridad. Pero por otro lado, porque una cosa es el material particulado, pero otra cosa también es la presencia de eventuales gases que pudieran aportar otro problema a la salud. ¿Cómo hacemos esta distinción? ¿Y se pueden medir las dos cosas? Por supuesto, las estaciones de monitoreo en Chile son tan específicas que pueden medir gases derivados del azufre, gases derivados del nitrógeno. Y esos gases derivados del nitrógeno y del azufre son probablemente los que están presentes. ¿Por qué? Porque son los que producen irritación, o sea, irritación ocular, que es lo que está contando la gente, irritación bronquial, irritación de la faringe, sienten que les pica la garganta. Eso es probablemente producido por gases que se llaman irritantes. Nosotros los consideramos tóxicos, obviamente, porque no tiene por qué un ser humano ser sometido al ataque de esa sustancia. Si el intendente piensa que tóxico es otra cosa más letal que puede producir la muerte, a lo mejor también tiene razón, no voy a discutir con él ese punto, pero creo que cuando uno quiere comunicar a la población una decisión que tiene que ver con la salud de las personas, tiene que ser lo más exacto posible. Yo diría, ¿es tóxico por tales motivos o no es tóxico por tales o cuáles motivos? Cuando hay incendios, además, se queman materiales plásticos que sí son muy tóxicos porque liberan cianuro, pero esa toxicidad va a afectar desgraciadamente a los bomberos, por ejemplo, a los carabineros, los bomberos, exactamente, los que están muy cerca, los bomberos son siempre los héroes, digo yo. Entonces hay que advertirles sobre eso, aunque ellos lo saben, porque tienen que usar trajes especiales de ventilación o de respiración autónoma. En fin, o sea, aquí depende de cómo se expresen las cosas y cómo se comunique a la población. Y tú sabes muy bien que la comunicación en este tipo de problemas es fundamental. Es clave. ¿Los residuos intrahospitalarios van a parar también a los vertederos? ¿Hay residuos biológicos que, por ejemplo, pudieran estar ahí y que puedan revestir otro peligro para la salud? No deberían ir a parar a los vertederos y los residuos hospitalarios deberían ser tratados en forma independiente y en forma muy acuciosa.
Aquí, desgraciadamente, también se dio esa noticia de que habían residuos hospitalarios. Por eso es importante despejar todas las dudas. Hospitalarios orgánicos, obviamente que con el calor se van a destruir, si hay virus, si hay bacterias, si hay restos orgánicos. Pero el plástico es muy frecuente en los residuos hospitalarios y el plástico sí que es capaz de producir obviamente sustancias tóxicas, sobre todo derivadas del cianuro. Y eso es muy tóxico para la salud de las personas. Pero el plástico, el residuo intrahospitalario, el plástico como cualquier otro plástico que llega al vertedero, claro. O incluso los computadores viejos, las carcasas. Claro, pero como cualquier otro que llega al vertedero, ¿no? Exactamente, como cualquiera, exactamente. Pero obvio, si hay jeringas, si hay agujas, y esas agujas tienen algún contaminante, eso es muy peligroso, pero con el calor del incendio eso va a desaparecer. Por lo tanto, no hay ningún riesgo asociado a esto. Yo creo que de contaminación biológica, porque también hay toxicidad y contaminación biológica, creo que no hay riesgos, pero sí de productos químicos. Doctor, esto es un vertedero, por lo tanto, me imagino que el producto, lo que se está quemando ahí, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier desecho. Por lo tanto, ¿hay mayor preocupación respecto de este incendio? Yo creo que cualquier vertedero o cualquier incendio de esta magnitud tiene que preocuparnos como salud, como en este caso la Intendencia Metropolitana, como medio ambiente. Yo vi que hace pocos minutos el Ministerio de Salud envió un comunicado donde dice lo mismo que decíamos nosotros en la mañana, o sea, cierra las puertas, si hay niño asmático, cuídelo, no haga ejercicio, los adultos mayores no salgan, use sus broncodilatadores o si está irritado y se siente mal, consulte en urgencia. Yo creo que eso debería haber sido lo lógico en la mañana y no partir diciendo que esto no iba a producir ningún problema, porque eso realmente la gente ya no lo cree. Si la gente veía que se le irritaban los ojos, que tenía tos, que tenía ardor a la garganta, entonces yo creo que tiene que ser una lección para el futuro. Y obviamente tratar justamente de comunicar con la realidad, con la verdad. Si él no tenía esos datos, en ese minuto podría haberse hecho asesorar inmediatamente por el Ministerio de Salud, que ya hace poco rato atrás me emitió un comunicado. Doctor, porque todos los que estábamos en la región metropolitana, desde las comunas incluso más alejadas, desde el incendio, nos despertamos con un extraño olor. Exacto. Incluso muchas personas, seguro a usted también le pasó, dijo, hoy debe haber un incendio muy cerca de mi casa. Así es. Y la verdad es que no, podría haber sido incluso bastante más lejos. El problema o los riesgos para la salud son para a todas aquellas personas que le alcance a llegar este humo. Bueno, sabemos que el riesgo inminente es que los que están más cerca, pero sí. ¿Qué pasa con el solo olor no es tóxico? O sea, el mal olor, el sentir un olor raro no produce ninguna toxicidad, puede producir náusea, puede producir vómitos en algunas personas susceptibles, en las mujeres embarazadas que de por sí tienen náusea y vómitos, se les puede aumentar esa sensación, anda mucho más sensible a los olores, pero eso, el olor no es tóxico per se, el que es tóxico es el gas, o sea, donde haya esta nube, donde haya gas, donde se sienta el paciente irritado, ahí sí obviamente está sufriendo los problemas. Y yo creo además que esto no debe ser visto como una crítica, sino que debe ser visto como sugerencias que da el cuerpo médico a la autoridad cuando ve que la autoridad no responde. Son sugerencias, no son críticas, son sugerencias obviamente para tomar las medidas adecuadas. Pero desgraciadamente las sugerencias hay que hacerlas por la prensa, porque sería muy diferente si hubiese habido una reunión muy temprano y se hubiesen tomado estas medidas en conjunto, donde los especialistas podrían haber sido convocados y obviamente que habría salido otra noticia. Doctor, ha señalado incluso, comandante de bomberos, que el poder controlar o apagar este incendio pudiera incluso tardar días. ¿Cuál es la recomendación para los días venideros? No sabemos cómo se va a comportar el incendio en las próximas horas, por lo tanto, en los distintos escenarios. ¿Cuáles son las recomendaciones? Nosotros hemos recomendado de que si hay niños pequeños en esa área, de donde está la pluma que se llama, o sea, la zona con mayor cantidad de humo, si hay niños con cardiopatías congénitas, si hay niños con fibrosis quística del páncreas o niños que han tenido virus sincicial respiratorio y que tienen obviamente un daño bronquial, que ojalá los saquen de ahí. Es una posibilidad. Hiperreactores, exactamente, los hiperreactores o hipersecretores o los asmáticos. Que los saquen de ahí. O las mujeres embarazadas también, yo creo, por precaución, y los adultos mayores también. Si se pueden sacar de ahí, hay que sacarlos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista toxicológico, tú puedes hacer dos cosas nomás. Evitar la fuente, que como dices tú se va a demorar por la recomendación, por la información de bomberos, o evitar los efectos. Para evitar los efectos, sacar al paciente. Para evitar la fuente, controlar el incendio de inmediato. Los bomberos aquí se trabajan gratis en Chile, hay que recordar eso. Son los héroes de estas circunstancias. Y creo que hay que también escucharlos a ellos y seguir sus recomendaciones. Doctor, y también seguimos sus recomendaciones y las del Colegio Médico. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Macarena.